Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén con toda la energía para adentrarnos en un tema que, les aseguro, va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a reaccionar a algo que ha sacudido las redes sociales, algo que ha generado un montón de preguntas y francamente un poquito de confusión. Estamos hablando de un evento en vivo, un livestream, que ha dejado a muchos con la boca abierta y a otros con la cabeza raspándose. Vamos a desentrañar juntos ese misterio. ¿Qué pasó con The Met? Prepárense porque esto promete ser intenso, revelador y, por qué no decirlo, bastante entretenido. Y antes de sumergirnos de lleno, si todavía no lo han hecho, les hago una invitación súper especial: denle a ese botón de suscribirse. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras reacciones, análisis y todo el contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. ¡Vamos allá! Bueno, ¿por dónde empezamos con este whirlwind de The Met? Si se perdieron el livestream, déjenme ponerlos un poco en contexto. Imaginen esto: estaban todos tranquilos navegando por sus redes y de repente ¡boom! The Met aparece en vivo. Pero no era el The Met que solemos ver, el de las sonrisas habituales, el del tono medido. No, señores, este era un The Met diferente. Al principio la conexión se veía un poco inestable, como si estuviera transmitiendo desde un lugar poco convencional, quizás con una señal intermitente. Y ahí ya empezaba la intriga, ¿no? ¿Dónde está? ¿Por qué esa urgencia? Luego empezó a hablar. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Sus palabras no eran las de un anuncio cualquiera, ni una actualización de rutina. Había una carga emocional palpable, una especie de urgencia por comunicar algo. La manera en que gesticulaba, la mirada, había algo en sus ojos que transmitía una mezcla de incredulidad, frustración y tal vez hasta un poco de miedo. No era un miedo paralizante, sino más bien la inquietud de alguien que se enfrenta a una situación inesperada y que necesita hacerse entender. Él empezó a relatar una serie de eventos. Y aquí es donde entra mi reacción personal, porque al principio, yo mismo estaba como, a ver, ¿qué está pasando aquí? Hablaba de situaciones que parecían sacadas de una película de suspenso. Mencionó problemas técnicos que no eran meros fallos de conexión, sino que parecían ser orquestados, manipulados. Usó palabras como intervención, sabotaje, control. Y claro, inmediatamente la mente empieza a volar. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Qué está en juego? Lo más fascinante, o quizás lo más desconcertante, fue la forma en que describió la situación. No se trataba de un simple desacuerdo o un error administrativo. Hablaba de una lucha por la narrativa, por el control de la información, por la integridad de su propio espacio digital. Mencionó cómo ciertos intentos de silenciarlo o desvirtuar su mensaje estaban ocurriendo de manera activa, y cómo este livestream era, en sus palabras, un acto de resistencia. Un acto de resistencia. Eso ya le da un calibre muy diferente a todo lo que estamos acostumbrados a ver en redes. Recuerdo claramente cuando empezó a detallar algunos de los supuestos obstáculos que había enfrentado. Habló de cuentas que se bloqueaban de repente, de contenido que desaparecía sin explicación, de mensajes que no llegaban a su destinatario. Cosas que individualmente podrían parecer coincidencias o problemas técnicos comunes. Pero cuando él las unía, cuando las presentaba como un patrón continuo y persistente, la cosa cambiaba radicalmente. Era como si estuviera desplegando un mapa de ataques sutiles pero efectivos, dirigidos a minar su presencia y su voz. Y lo que más me llamó la atención fue la ausencia de detalles concretos sobre los supuestos culpables. The Met fue muy cuidadoso en ese aspecto. No nombró a nadie directamente, pero sí hizo alusiones muy claras a intereses poderosos, o a entidades que buscan controlar. Esto, por supuesto, abre un abanico gigantesco de especulaciones. ¿Estamos hablando de competidores? ¿De grupos de presión? ¿De algo más, esotérico por así decirlo, en el mundo digital? Esa ambigüedad es, en parte, lo que mantiene a todos en vilo. Hubo un momento particularmente emotivo en el livestream. The Met se detuvo, respiró hondo, y con una voz que casi se quebraba, habló de la importancia de la verdad y de la libertad de expresión. Hizo un llamado a su audiencia, a sus seguidores, a no dejarse engañar, a cuestionar la información y a valorar la autenticidad. Fue un instante de vulnerabilidad que, creo yo, conectó de manera profunda con mucha gente.
Porque al final todos hemos sentido en algún momento esa presión, esa dificultad para expresarnos libremente sin sentir que hay fuerzas invisibles operando en nuestra contra. Ahora, como analista de contenido, mi trabajo es intentar desgranar esto. ¿Qué podemos sacar de todo esto? Primero, la confirmación de que la batalla por la información en el mundo digital es real y, al parecer, cada vez más feroz. No se trata solo de compartir opiniones, sino de defender espacios, de proteger narrativas, de luchar por el derecho a tener una voz sin ser silenciados. Segundo, la estrategia de Demet. Al realizar este livestream de forma tan directa y emotiva, él no solo buscaba informar, sino también movilizar. Estaba apelando a la lealtad de su comunidad, pidiendo su apoyo, su comprensión y, sobre todo, su atención crítica. Era una forma de decir, estoy aquí, estoy luchando, y necesito que ustedes también estén atentos. Y luego está la cuestión de la audiencia. ¿Cómo reaccionó la gente? Pues, como era de esperar, hubo de todo. Por un lado, sus seguidores más fieles salieron en masa a defenderlo, a ofrecerle apoyo incondicional, a compartir el mensaje. Por otro lado, hubo quienes mostraron escepticismo, quienes pidieron pruebas más contundentes, quienes lo acusaron de victimismo o de buscar protagonismo. Y por supuesto, los que aprovecharon la situación para generar desinformación o para lanzar ataques propios. El ecosistema digital es así, un caldo de cultivo para todo tipo de reacciones. Personalmente creo que hay que separar la emoción de la acción. La carga emocional de Demet era innegable y para muchos conmovedora. Pero como consumidores de contenido, debemos mantener una postura analítica. ¿Cuáles son las implicaciones de sus palabras? Si lo que él describe es cierto, ¿qué significa para el futuro de la comunicación en línea? ¿Qué mecanismos existen para proteger a los creadores de contenido de este tipo de sabotajes o intervenciones? Estas son las preguntas importantes que deberíamos estar haciéndonos. También me llama la atención la habilidad con la que él convirtió una potencial crisis en una oportunidad para reforzar su conexión con su audiencia. Al exponer una vulnerabilidad, en lugar de debilitarse, se fortaleció. Creó un sentido de unidad, de propósito compartido. Es una lección de comunicación, de gestión de crisis, y de cómo construir una comunidad sólida. El livestream no duró mucho, pero dejó una huella imborrable. Demet no dio todas las respuestas, y eso es parte del encanto y del misterio. Nos dejó con más preguntas que certezas y eso en el mundo de hoy, es una forma muy efectiva de mantener a la gente enganchada. Es como si nos hubiera dado una primera pincelada de una historia mucho más grande y compleja, y ahora todos estamos esperando la siguiente escena. Entonces, para resumir lo que hemos visto y analizado, Demet realizó un livestream inesperado, con una carga emocional muy alta, denunciando presuntas intervenciones y sabotajes en su espacio digital. No ofreció pruebas concluyentes, pero sí un relato convincente de una lucha por la narrativa y la libertad de expresión. La reacción de la audiencia fue diversa, pero el evento sin duda generó un gran impacto y abrió debates importantes sobre la comunicación en línea. En primer lugar, la naturaleza del livestream en sí mismo fue un acto deliberado de romper con la rutina. En lugar de un anuncio programado o una actualización predecible, Demet optó por la inmediatez y la autenticidad cruda. La imagen de una conexión inestable que él mismo menciona, añade una capa de urgencia, sugiriendo que no era un momento que pudiera posponerse. Esta imperfección técnica, lejos de ser un inconveniente, se convirtió en un telón de fondo para la intensidad de su mensaje, haciendo que el espectador se sintiera más cercano a la situación, como si estuviera espiando un momento privado pero crucial. La descripción que hace Demet de su propio estado emocional es clave. No se presentó como una víctima pasiva, sino como alguien que está activamente luchando. La mezcla de incredulidad, frustración y un atisbo de miedo transmite una vulnerabilidad que es casi siempre más poderosa que una fachada de invencibilidad. Este tipo de honestidad emocional es lo que genera empatía y hace que la audiencia se involucre a un nivel más personal. Cuando dice que había algo en sus ojos, está apelando a la intuición del espectador, a esa capacidad humana de leer el lenguaje corporal y las expresiones faciales para discernir la verdad detrás de las palabras. El lenguaje que utiliza como intervención y sabotaje eleva la situación de un simple problema personal a algo que tiene implicaciones más amplias, sugiriendo una amenaza sistémica o coordinada. Estas palabras resuenan con las ansiedades contemporáneas sobre la manipulación digital y la censura. Demet no solo habla de sus problemas,
los enmarca dentro de una narrativa de resistencia, posicionándose como un defensor de algo más grande que él mismo, ya sea la libertad de expresión o la integridad de los creadores de contenido. Esta estrategia lo convierte en un símbolo, y los símbolos tienen el poder de movilizar a las masas. El detalle de las cuentas bloqueadas, el contenido desaparecido y los mensajes que no llegan son ejemplos tangibles de las dificultades que enfrenta. Si bien cada incidente podría ser descartado como un fallo técnico, la acumulación y la persistencia, según su relato, crean un patrón que sugiere intencionalidad. Es la acumulación de estas pruebas circunstanciales lo que construye su caso, incluso sin la presentación de documentos o capturas de pantalla, lo que podría haber sido percibido como una táctica de defensa en otro contexto. Al no nombrar a los supuestos perpetradores, Demet mantiene el control de la narrativa y evita caer en una guerra de acusaciones directas que podría desviar la atención de su mensaje principal. En su lugar, deja que la audiencia especule sobre los intereses poderosos, lo que puede ser aún más efectivo para generar intriga y debate. El momento en que su voz casi se quiebra es, sin duda, un punto álgido. La apelación a la verdad y la libertad de expresión son valores universales que resuenan profundamente. Al compartir su vulnerabilidad, Demet invita a la audiencia a reflexionar sobre sus propias experiencias con la censura o la presión para conformarse. Esta conexión emocional es fundamental para construir una comunidad leal y comprometida. No se trata solo de lo que dice, sino de cómo lo dice y de la conexión humana que logra establecer. Desde una perspectiva analítica, la situación presenta varias capas. La batalla por la información es una descripción precisa de lo que está ocurriendo en el panorama digital. Las plataformas en línea se han convertido en campos de batalla donde se disputan narrativas, donde la verdad puede ser manipulada y donde la libertad de expresión a menudo se ve amenazada por intereses comerciales o políticos. Lo que Demet describe podría ser una manifestación de estas tensiones en un nivel individual. La estrategia de Demet de usar el Livestream como un acto de resistencia es una táctica de comunicación interesante. En lugar de abordar los problemas a través de canales oficiales o de manera privada, elige la exposición pública y la apelación directa a su audiencia. Esto le permite no solo informar, sino también generar apoyo y solidaridad. Es un llamado a las armas, metafóricamente hablando, para que su comunidad esté atenta y sea crítica. La reacción diversa de la audiencia es un reflejo del complejo ecosistema de las redes sociales. La lealtad incondicional de los seguidores más fieles contrasta con el escepticismo de quienes exigen pruebas concretas. La polarización es inherente a estas plataformas, donde los debates pueden volverse rápidamente acalorados y donde la desinformación puede propagarse tan rápido como la verdad. La habilidad de Demet para generar esta diversidad de respuestas, y para mantener la atención sobre su mensaje, es un testimonio de su influencia y de la naturaleza cautivadora de su relato. Mi propio análisis como experto en contenido intenta separar la emoción de la lógica. La carga emocional de Demet es evidente, pero es la implicación de sus palabras lo que debe ser examinado. Si lo que él describe es una tendencia real, entonces tiene serias implicaciones para el futuro de la comunicación en línea. La protección de los creadores de contenido contra la censura y el sabotaje digital es un tema crucial que requiere un debate más profundo y posiblemente soluciones técnicas y legales. La forma en que Demet convierte una situación potencialmente negativa en una oportunidad para fortalecer su comunidad es notable. Al mostrarse vulnerable, gana credibilidad y fomenta un sentido de unidad. La lealtad se construye sobre la autenticidad y la empatía, y Demet parece haber dominado el arte de crear ambas cosas. El hecho de que el Livestream no haya proporcionado todas las respuestas es, de hecho, una estrategia inteligente. En un mundo saturado de información, el misterio y la intriga son herramientas poderosas para mantener a la audiencia enganchada. Demet nos ha dado la primera parte de una historia, y ahora todos estamos anticipando la continuación. Nos ha dejado con la tarea de reflexionar y debatir, lo cual es, en sí mismo, un signo de un contenido exitoso. En resumen, el Livestream de Demet fue un evento de alto impacto, cargado de emoción y con un mensaje claro sobre la lucha por el control de la narrativa y la libertad de expresión en el ámbito digital. Aunque no se presentaron pruebas concluyentes, el relato fue convincente y provocó un debate significativo. Ha sido un viaje fascinante desgranar esto juntos, ¿verdad? Espero que esta reacción y análisis les haya resultado tan intrigante y esclarecedor como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció el Livestream de Demet?
¿Les pareció creíble su relato? ¿Qué creen que significa todo esto? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, si les aportó algo, si simplemente lo disfrutaron, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que el canal crezca y a que podamos seguir trayéndoles contenido de este tipo. Compartan este vídeo con sus amigos, con quienes crean que les pueda interesar este tema. Y por supuesto, si aún no son parte de esta maravillosa comunidad, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y así no se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más reacciones y más sorpresas. Hasta la próxima, gente.